Conéctate con la estrella. Bienvenidos mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien en unión familiar, que ya viene la recta final de nuestro año escolar 2023, ¿verdad? Nos espera un año 2024, si Dios lo permite, con mucha salud y muchas bendiciones. Soy su maestra Zaira González y hoy en Ciencias Naturales, nuestra última clase de ciencias sociales. Nuestra última clase de ciencias sociales, porque ya el próximo miércoles es un día nacional, ¿verdad? Un 20 de diciembre lo han declarado Día Nacional de Duelo Nacional, de Reflexión Nacional. Entonces no vamos a estar en las pantallas, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver la clase Periodo de la Historia Panameña. Periodo de la Historia Panameña que marcan un antes y un después en nuestra historia. Entonces vamos a ver, chicos, qué vamos a aprender hoy sobre los periodos de la historia panameña. Los periodos de la historia de Panamá es la historia en lo que es la ciencia que narra de manera cronológica las acciones del ser humano a lo largo del tiempo. Estudiar la historia de nuestro país nos ayuda a identificarnos con nuestros orígenes y a comprender los acontecimientos forjados en nuestro presente en la sociedad. Escuchen, cronológicamente, vamos a hacer un alto allí para explicar qué es cronológicamente. Cronológicamente quiere decir que lleva unas etapas, una secuencia. Así como, por ejemplo, el niño, cuando ya es un bebé, todavía está en brazos. ¿Qué pasa? Él, después de los brazos, la mamá lo pone en el suelo, él va cogiendo fuerza, lo enseña a gatear, después va a ir a caminar y luego a correr. Asimismo, en los diferentes años, como nación, como república, nosotros tenemos un proceso cronológicamente. No es que en 1903 o en 1821 estábamos de una forma, saltamos al 2000 y luego vamos a ir en retroceso y vamos a hacer en 1903. Todo eso lleva un proceso, cómo fue creciendo nuestra nación, ¿verdad? Entonces a eso se le llama cronológicamente. Bueno, entonces continuamos y vamos a ver cuáles periodos son los que en la historia panameña se destacan. Siempre tienen que tener en cuenta que hay hechos que marcan un hito de un antes y un después dentro de nuestra historia. Vamos a ver el primer periodo, ¿cuál es? El primer periodo es el prehispánico. Comenzó hace unos 11.000 años con la llegada de los primeros pobladores y finalizó en 1501 con el arribo de los exploradores españoles a tierras panameñas. ¿Ya ven? Aquí hay cuando finaliza lo que es el periodo prehispánico, o sea, prehispánico antes de la colonización. Ese es el periodo prehispánico. Cuando no nos habían, no quiero decir descubierto porque nosotros siempre existimos, pero no había esa relación de que alguien dijera, bueno, aquí está Panamá, aquí qué es lo que había antes. Entonces, con la llegada de los colonizadores, en este caso de los españoles, en 1501, finaliza lo que es el periodo prehispánico. Todo lo que hay antes de 1501 se llama periodo prehispánico. Entonces, el segundo periodo, ¿cuál es? El periodo colonial. Se inicia, hay una fecha de inicio, en 1501, con la llegada y posterior asentamiento de los españoles en Panamá. Culmina en 1821 cuando Panamá se declaró independiente de España. Entonces allí todo ese periodo desde 1501 hasta 1821 es lo que nosotros conocemos como el periodo colonial. Llegaron los colonizadores, en este caso españoles, hicieron asentamientos, conquistaron lo que era nuestra tierra y Panamá se unió a la colonia española o a la corona española hasta 1821 cuando se independiza de la colonia española.
Vamos a ver cuál es el tercer periodo. El periodo de la Unión a Colombia. Comenzó en 1821, cuando después de la independencia de Panamá, se une voluntariamente a lo que se conocía como la Gran Colombia. Termina en 1903. ¿Cuándo termina? Con la separación de Panamá de Colombia. Miren, aquí hay fechas específicas. El 28 de noviembre de 1821 es la independencia de Panamá de España. Inmediatamente Panamá no podía quedarse así como a la intemperie, entonces se une voluntariamente a lo que es la Gran Colombia. Puede ser que lo hiciera el día 29 de noviembre. Cuando esto pasa, entonces, ¿cuánto periodo dura esto? Hasta el 3 de noviembre de 1903, cuando Panamá se separa de Colombia. Entonces, allí inicia otro periodo. ¿Cómo se le llama ese periodo? A ese periodo se le llama periodo republicano. Se inició en 1903, luego de la separación de Colombia. Este es el periodo histórico en el que vivimos en la actualidad. O sea, de 1903 hasta nuestros días se le llama periodo republicano. Todos los hechos o acontecimientos históricos, por ejemplo, la construcción del canal, otro hecho histórico, la invasión de Panamá, todos esos hechos históricos, ¿dónde entran? En el periodo republicano. Allí entra, ¿por qué? Porque ya nosotros no pertenecíamos a la Gran Colombia, nos habíamos separado, iniciamos un periodo de república, un periodo donde nosotros tomábamos nuestras propias decisiones. Entonces, allí es el periodo republicano hasta nuestros días. ¿Cuántos periodos ha tenido durante la historia Panamá? Ha tenido 4 periodos. El prehispánico, el periodo colonial, el periodo de la Unión a Colombia y el periodo republicano. Entonces, ¿están claritos, chicos? Es importante que ustedes sepan qué se dieron en cada uno de ellos. Vamos a ver a continuación las características socioeconómicas durante el periodo prehispánico, o sea, el periodo antes de la llegada de los españoles. Vestimenta. Los hombres y las mujeres usaban poca ropa, lucían argollas en la nariz, en la oreja, así como collares. Estos accesorios se hacían de oro, huesos o dientes de animales. Claro, los hombres eran cazadores, cazaban para poder alimentarse. Y ustedes saben que algunos animales tenían ciertos huesos, ellos lo limpiaban, le hacían un proceso y eso para los que eran cazadores tenía un significado de fuerza, de poder, ¿verdad? Actividades artesanales. Los indígenas realizaban algunas actividades, oficios de artesanía, cerámica, redes, vestidos y joyas. La organización social, los grupos indígenas tenían un jefe llamado cacique. Los caciques, a su vez, tenían jefes superiores denominados tiba. Un último líder quien gobernaba sobre varias tribus. Se conocía con el nombre de Quibián. Otros grupos sociales eran los nobles, los sacerdotes y la gente del pueblo y los esclavos. Las viviendas se construían de bejuco y cañas. El techo era de forma cónica, o sea, forma como triangular, y estaban cubiertos por hojas que encontraban en lo que era la naturaleza. En las zonas propensas a la inundación, las viviendas eran construidas en pilotes, o sea que los pilotes son aquellos troncos que se le ponen en el piso de la vivienda por si viene una inundación, el agua pueda pasar por debajo sin perder la casa o todo lo que tengan dentro de ella. Las actividades económicas se dedicaban a la pesca y a la recolección de frutos
en principio y posteriormente se desarrolló la agricultura. Los cultivos, los principales cultivos eran el maíz, la yuca, el plátano, los frijoles, entre otros productos. Vamos a ver los hechos relevantes del periodo colonial. El periodo colonial de nuestra historia comenzó en 1501, con el arribo de los españoles en nuestro territorio. Esta etapa se extendió 320 años, desde 1501 hasta 1821. Los hechos relevantes de este periodo fue la llegada de los españoles, el avistamiento del Mar del Sur, la fundación de la ciudad de Panamá, la creación de la Real Audiencia, el establecimiento de un sistema de clase social y la explotación de los recursos nacionales económicos en el territorio. Vamos a ver los hechos relevantes del periodo de la Unión a Colombia. Vamos en el tercer periodo. El periodo de la Unión a Colombia inicia en 1821, cuando Panamá se independizó de España, y culmina en 1903. En ese momento, en Panamá se separa de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Los hechos más relevantes de este periodo son la independencia de Panamá de España, la realización del Congreso Anfitriónico, los movimientos separatistas, la construcción del ferrocarril transísmico, el inicio de las obras del Canal Francés y el rechazo del Tratado Herrán-Hay. Esto es los hechos más relevantes en el periodo de Colombia, de la Unión a Colombia, el tercer periodo. La declaración de la independencia de Panamá el 10 de noviembre de 1821 en la Villa de Los Santos, un grupo de pobladores dio el primer grito de independencia. Recuerden que el primer grito de independencia se dio en lo que era la Villa de Los Santos. Unos días después, el 28 de noviembre de 1821, las autoridades de Panamá en Cabildo Abierto apoyaron esta iniciativa. En este se proclamó la independencia de Panamá de España en la catedral. Este proceso de independencia sobresalieron Mariano Arosemena y José de Fábrega, ¿verdad? Mariano Arosemena, defendía las ideas de libertad e independencia. Luis José de Fábrega era gobernador de Panamá en 1821 y dirigió el movimiento independentista en nuestra ciudad. Vamos a ver los movimientos separatistas. ¿De qué habla? La Unión a Colombia, porque no fue fácil decir, bueno, yo me quiero ir de esta unión que tenemos que ya no me conviene. No fue fácil, entonces hubieron movimientos separatistas, ¿verdad? Y ¿cuáles eran esos movimientos? ¿Qué los llevaban? Recuerden que Colombia se enfrentaba mucho a guerras civiles y esto arrastraba a los panameños. Esas fueron una de las causas por lo cual se hicieron diferentes movimientos, pero no era fácil. Panamá no tenía ejército y Colombia sí. Entonces cada vez que Panamá quería separarse, Colombia ponía su ejército y los panameños en esa época no podían enfrentarse porque iba a haber muchas muertes. Aquí también destacaron personajes. ¿Cuáles fueron esos personajes? José Domingo de Espinar en 1830, que realizó un cabildo abierto en el que proclamó la separación de Colombia y se nombró jefe civil y militar del Istmo. También Juan Eligio Alzura en 1831 y Tomás Herrera en 1840. Estos fueron diferentes años y también fueron diferentes movimientos separatistas que al final volvían a ir donde Colombia porque tampoco se sentían en capacidad de tener toda la responsabilidad de echar o hacer crecer nuestra nación. Hasta el 3 de noviembre de 1903, gracias a Dios, entonces ya sí tenían todos los planes bien hechos y cómo se iba a hacer para que nuestra nación fuera próspera. Hechos del periodo republicano. En el periodo republicano comenzó en 1903, como les he dicho anteriormente, con la separación de Panamá de Colombia. Este periodo histórico en el que vivimos actualmente. Los principales hechos son la separación de Panamá
de Colombia, la construcción del canal por parte de los Estados Unidos, la promulgación de la Constitución Política de Panamá en 1904, la defensa de la soberanía nacional en 1958, 1959 y 1964, el golpe militar de 1968, la firma de los tratados Torrijos-Carter, la invasión de los Estados Unidos a Panamá, la devolución del canal al Estado panameño y la ampliación del canal son algunos hechos que en el periodo republicano han sobresalido. Sucesos de la separación. En el movimiento de 1903 se dieron diferentes sucesos. El 3 de noviembre comenzó el movimiento de separación que nos llevó a ser república. El 4 de noviembre, en sesión de Cabildo Abierto, se declaró la separación de lo que era Panamá de Colombia, ¿verdad? Y se nombra la Junta Provisional de Gobierno integrada por José Agustín Arango, Tomás Arias y Federico Boy. Esta junta luego escoge o propone quién puede ser el presidente de la República. El 5 de noviembre el batallón de tiradores se retira el batallón tiradores se retiró a Colombia, o sea, de Colón se retiró a Colombia, con lo que se selló la separación. Entonces, chicos, vamos a ver un video que les he preparado para que ustedes tengan más claro esos 4 periodos que ha tenido nuestra vida republicana, no es nuestra vida republicana, sino nuestro Panamá, ¿verdad? 4 periodos muy importantes y que han marcado historia dentro de lo que es nuestro país. Panamá, el país que une 2 mitades del mundo, es en realidad mucho más que un simple canal de navegación, que si bien en la actualidad se le considera como una de las principales razones de su prosperidad económica, lo cierto es que en otras épocas muchos lo consideraban una maldición. ¿Te interesa conocer la historia del país de donde se originó el reggaetón? Dale, entonces quédate hasta el final del video. La historia precolombina de Panamá es bastante ambigua. Por las peculiaridades de su geografía, se estima que pocos pueblos se asentaron aquí y al menos no dejaron rastro de alguna entidad política unificada. Se sabe que estos pueblos eran principalmente chipchenses y los indios Cueva, que desaparecerían a la llegada de los españoles, sea por mestizaje o por no tener inmunidad para las enfermedades traídas por los europeos. Algunos restos de cerámica pueden ser encontrados en el Gran Coclé. El primer europeo en llegar a costas panameñas sería Rodrigo de Bastidas en 1501, y a este le seguirían algunas expediciones que fueron reconociendo el territorio, como la del mismo Cristóbal Colón durante su 4.º viaje, en el que descubriría la bahía de Portobelo. Para esto, el territorio del Istmo de Panamá bajo jurisdicción del Reino de Tierra Firme, que de facto no tuvo un rey, pero que sería la primera división administrativa dentro de la que se encontraría el actual Panamá. Hacia 1508, Panamá quedaría dentro de la gobernación de Veragua, también dentro del Reino de Tierra Firme, junto con los actuales Costa Rica y Nicaragua, siendo Diego de Nicuesta el primer gobernador. Pero la primera ciudad en tierra firme sería Santa María la Antigua del Darién, fundada por Vasco Núñez de Balboa y que se convertiría en la capital de la gobernación de Castilla de Oro, entidad sucesora a Veragua. Balboa realizaría diversas expediciones conquistando los pueblos indígenas que en su mayoría eran liderados por caciques. En 1513 llegaría al Golfo de San Miguel, desde donde se avistaría por primera vez el Océano Pacífico, al que se nombró como Mar del Sur. Hacia 1519, el gobernador Pedro Arias Dávila fundaría la ciudad de Panamá, primera ciudad en las costas del Pacífico y que se convertiría en la nueva capital de Castilla de Oro. Esta ciudad serviría como punto de partida para la exploración y conquista del aclamado Imperio Incaico, además de convertirse en una ruta de tránsito marítima. Por conflictos de poder con Arias Dávila, Balboa sería capturado y decapitado por suspicacias de traición. Francisco Pizarro, quien había apoyado en la captura de Balboa,
obtendría el apoyo de Pedrarias para la expedición y conquista del Perú, que se concretaría hacia 1533 con la caída del Imperio Incaico. Unos años después, se fundaría el Virreinato del Perú y llegaría a abarcar todo este territorio del cual Panamá haría parte. En 1535 se crearía la Real Audiencia de Panamá. En los años posteriores, Ciudad de Panamá iría perdiendo relevancia como centro habitacional debido al descubrimiento de nuevas tierras en Sudamérica, comenzando así un despoblamiento de los principales asentamientos en el istmo. Asimismo, se iría consolidando como una de las principales rutas comerciales hacia Europa. Este periodo también se caracterizaría por constantes invasiones de piratas y corsarios, entre los que destacan los ataques de los ingleses Francis Drake y John Hawkins durante la Guerra Anglo-Española, aunque sin éxito de colonizar los territorios. Una nueva ciudad no se fundaría hasta 1597, nombrada como Portobelo, y que se convertiría en la ciudad más poblada durante la época virreinal, compuesta por españoles, mestizos y negros traídos en calidad de esclavos. Hacia 1671, Ciudad de Panamá sería destruida por el filibustero galés Henry Morgan, por lo que se trasladaría a unos 10 kilómetros al suroeste en lo que hoy se conoce como el casco antiguo de la Ciudad de Panamá. En 1695, nuevos intentos forasteros de colonizar Panamá se darían con el Proyecto Darién, en el que Escocia intentaría formar la colonia de Nueva Caledonia en el Istmo de Panamá, siendo esta expedición un fracaso total de la que saldrían pocos sobrevivientes y le costaría a Escocia su autonomía ante Inglaterra. Nuevos cambios administrativos no se darían hasta 1717 con la creación del Virreinato de Nueva Granada, desligándose del Virreinato del Perú y que abarcaría los actuales territorios de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Bajo la Audiencia de Panamá se crearían los gobiernos de Panamá, Portobelo, Darién y Veragua. Durante la década de 1810 comenzarían los movimientos independentistas en América. En el caso de Nueva Granada, con el Florero de Llorente en 1810, pasando por varias etapas y conflictos con una debilitada España y de los cuales Panamá se mantendría al margen. En 1819, finalmente se formaría la Gran Colombia ante la Unión de Nueva Granada, actual Colombia y Venezuela, auspiciada por Simón Bolívar. Pero Panamá se mantendría bajo dominio español hasta 1821. En noviembre se daría el primer grito de la independencia en Villa de los Santos, que desencadenaría otros gritos en varias ciudades panameñas. El ejército realista estaba al mando del general criollo José de Fábrega, quien se uniría a la causa independentista dándole la espalda a la corona. Ante esto, la decadente España, que ya había perdido casi todos sus territorios en América, cedería la independencia a Panamá de manera pacífica. Sin embargo, ante el poco armamento militar y la inseguridad de ser reconquistados, se propondría la adhesión a alguna de las nuevas naciones recién independizadas. Finalmente, se optaría por adherirse a la Gran Colombia, admirando el liderazgo de Bolívar. Panamá se convertiría en el departamento del Istmo. Sin embargo, este estado sería efímero, en vista que a la muerte de Bolívar, Ecuador y Venezuela se separarían, con lo que la Gran Colombia quedaría disuelta. Por su parte, Panamá quedaría unido aún a Colombia, quien adoptaría el nombre de República de Nueva Granada. Hacia 1840 surgiría el mayor intento separatista de Colombia a cargo del coronel Tomás Herrera, por el que Panamá declaró su independencia bajo el Estado del Istmo, la cual solo sería reconocida por Costa Rica y ante una expedición militar de Colombia cedería ante las presiones para volver bajo su soberanía en 1841. En 1855 se crearía el Estado Soberano de Panamá, que precedería a la creación de los Estados Unidos de Colombia, en el que las regiones del país irían ganando autonomía. Durante este periodo, en 1881, se comenzarían intentos fallidos de la construcción de un canal a cargo de una compañía francesa, que debido a una mala administración y la falta de prevención de enfermedades tropicales, costaría la vida a unas 20.000 personas. El Estado soberano sería reemplazado por el Departamento de Panamá luego que Colombia tomase el modelo de república tras la Constitución de 1886.
A la década siguiente, estallaría la Guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores. En este contexto, las batallas de Aguadulce y Puente Caledonia se darían en territorio panameño, por lo que nuevos deseos de independentismo de una violenta Colombia comenzarían a resurgir. En 1903 se firmaría el Tratado Errán-Hay para la construcción del canal a cargo de Estados Unidos, tratado que no sería ratificado por el Senado colombiano. Listo, oportunidad perfecta. Ahora, con el respaldo de Estados Unidos, Panamá declararía su independencia y con el reconocimiento del tío Sam le seguirían otros países de peso. Este hecho es visto por panameños como una reivindicación de la identidad nacional panameña y por colombianos como una maña intervencionista de Estados Unidos. Por más que Colombia realizaría algunos intentos por recuperar la soberanía, finalmente reconocería la independencia de Panamá tras el Tratado Thompson-Urrutia, por el que recibiría una indemnización de $25 millones en 1914, año en que sería terminado el canal. Aunque claro, nada es gratis, pues con la firma del Tratado Ay-Bunó-Parilla, Estados Unidos tomaría un área de casi 1.500 kilómetros cuadrados al que denominaría como Zona de Canal de Panamá. Sí, el tío Sam nunca pierde. Ya como república independiente, Panamá vería una época de crecimiento económico gracias al canal. Algunos acontecimientos: Guerra del Coto con Costa Rica en 1921. Estados Unidos pone a Panamá como un país protegido en 1936 y se crea la Zona Libre de Colón en 1948, la zona franca más grande de América. Sin embargo, en el ámbito político se mostraría una constante inestabilidad, saliendo electos 10 presidentes entre 1948 y 1960. En 1964 ocurriría el Día de los Mártires, en el que un grupo de estudiantes protesta porque no se izaba la bandera de Panamá en la zona del canal, resultando 21 muertos y la posterior ruptura de relaciones con Estados Unidos, que serían restablecidas mediante la declaración Robles-Johnson. En 1968, Arnulfo Arias sería derrocado a pocos días de su mandato por un golpe de Estado, tras el que ascendería al poder Omar Torrijos como dictador de facto, iniciando así un periodo donde ocurrirían exilios y desapariciones, además de establecer una nueva constitución que lo reconoce como líder de la revolución. A pesar que el régimen de Torrijos es calificado como una dictadura populista, lo cierto es que tuvo logros como el Tratado Torrijos-Carter, que comenzaría la reafirmación de la soberanía de Panamá sobre la zona del canal. Torrijos fallecería durante un accidente aéreo en 1981. ¿Accidente o un plan de la CIA para derrocar a este presidente tan proteccionista? ¿Tú qué opinas? En fin, el periodo de dictadura continuaría y en 1983 ascendería al poder Manuel Antonio Noriega, quien en 1989 anularía los resultados de las elecciones y declararía al país en estado de guerra con Estados Unidos, quien había impuesto un duro bloqueo económico que llevaría a Panamá a una crisis económica. Respuesta de Estados Unidos: invasión a Panamá y captura de Noriega, quien sería acusado por tráfico de drogas y sentenciado a 40 años en prisión. Guillermo Endara, quien había ganado las elecciones anuladas, juraría como presidente en una base estadounidense, restableciendo el orden constitucional en Panamá y disolviendo las fuerzas de defensa creadas por la dictadura. Desde entonces, Panamá ha tenido procesos electorales democráticos y, a pesar de la dura crisis económica que enfrentó, se ha venido recuperando hasta convertirse en el país que más crece en la región. A partir de julio del 2019, llegaría al poder Laurentino Cortizo, actual presidente de Panamá. ¿Y tú qué opinas? ¿Panamá seguirá manteniendo esta prosperidad económica con este nuevo mandato? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. ¡Hasta la próxima! Bien, chicos,
Y hasta aquí la clase del día de hoy. Quiero despedirme. Esta, como les dije al principio, es nuestra última clase de Ciencias Sociales por este año y espero que pasen una feliz Navidad. Ya el próximo miércoles lo que hay es que un hecho histórico, un hecho que sucedió en nuestra vida republicana y que es la invasión de Panamá. Entonces, este día es de reflexión nacional. Queremos darle las gracias al Ministerio de Educación, a CER TV, a Crisol 106.9 y a Nacional FM 101.7. Me despido de ustedes, espero que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Espero verlos el próximo año. Chao.